tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Mateo 15:36. Hablaremos sobre la compasión y el servicio. En la antesala de este versículo 36 es la historia de la fe de la mujer cananea, quien tenía una hija endemoniada. Ella pide a Jesús que la libere del demonio, y por la fe de la madre Jesús responde: grande es tu fe. Y la hija de ella fue liberada del demonio. Esto fue un ejemplo para los discípulos y una experiencia inolvidable. Pero vamos a ver qué aconteció. Aconteció antes que Jesús pasara a las orillas del río del mar de Galilea y subió al monte. Le seguían mucha gente, quienes le pedían que lo sanara de sus padecimientos. Esto justo antes del milagro de la alimentación de 4,000 hombres, un aproximado de 12,000 personas, incluyendo mujeres y a niños. En el verso 32, Jesús dice: tengo compasión de la gente. Y movido por esta compasión pide a sus discípulos que les den de comer. Pero la incredulidad de ellos no les permitía ver lo que Jesús quería hacer con la multitud, a pesar de los milagros que ellos mismos habían apreciado, como el caso de la niña endemoniada. Pregunta a los discípulos y les dice: ¿con cuántos panes cuentan? Interesante es que los discípulos le responden: 7 panes y unos pocos pececillos. Como queriendo ponerlo más difícil, los discípulos califican a los peces como pequeñitos, haciendo referencia a no tener nada, no alcanza, no es nada para tanta gente. Ahora, llegando al versículo 36, nuestro texto de reflexión, ¿qué hace Jesús? Primero, Jesús echó mano de los 7 panes y los peces, o sea, los tomó, lo único que ellos tenían. Segundo, agradece por el alimento provisto, como cuando damos gracias a Dios por los alimentos, ya que la palabra usada eucaristeo significa dar gracias antes de comer. Tercero, partió la hogaza, o sea, el pan. Los peces no los partió, solo el pan. Cuarto, dio a sus aprendices, a sus alumnos, a sus discípulos. El significado de la palabra metzetes, utilizada aquí, significa discípulos, aprendices. Una vez dado el alimento a sus alumnos para que lo repartiesen, ellos se convierten en el instrumento de lo que Cristo quiere dar a la gente. Somos nosotros los encargados de darle seguimiento a esa compasión, a ese amor de Cristo Jesús. Somos sus instrumentos, sus servidores. Somos el medio para llegar al evangelio de la gracia de Dios tal como Él lo haría. Luego, ¿qué hacen los discípulos? Lo reparten a la multitud, dan la bendición de Dios a esa multitud. Este milagro fue parte del ministerio del Señor Jesús en Galilea. A los discípulos les costaba ver y entender el poder de Cristo. Sus dudas para creer, para entender, estaban realmente siendo un obstáculo para ellos mismos y para su servicio a Cristo. Pero al parecer Cristo estaba haciendo tiempo hasta que ellos se pusieran al día y llegasen a entender y a creerle a Cristo Jesús. Sinceramente, Dios tiene mucha paciencia contigo y también conmigo. Necesitamos avanzar y llegar al nivel de Cristo. Estamos muy rezagados en nuestra fe y comprensión de la obra de Cristo Jesús. El apóstol Pablo entendió muy bien esto y nos exhorta diciendo: no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3. La alimentación de la gente de manera milagrosa era un ejemplo de amor de Cristo y una enseñanza a sus discípulos. También para nosotros es una exhortación a servir por amor, como instrumentos útiles para bendecir a otros. Que nuestro servicio a Dios sea por amor, pero que sean beneficiados aquellos que son nuestros semejantes. Dios les bendiga.